No es un trabajo glamuroso, pero paga bien y ofrece oportunidades de horas extra. Después del divorcio y la ejecución hipotecaria, después de que la mayoría de mis amigos dejaran de llamar, el mantenimiento del condado era lo suficientemente estable, tranquilo, predecible y lejos del ruido de la vida que estaba tratando de evitar. Me asignaron un nuevo trabajo: tomar la camioneta, seguir la lista de verificación, derribar los viejos letreros, registrar los senderos como despejados, seguir adelante. Estaba sentado en el restaurante la mañana antes de que comenzara el trabajo, mirando una taza de café quemado, fingiendo no escuchar a los viejos en la mesa de la esquina observándome. Uno de ellos finalmente habló. Algunos senderos no quieren ser olvidados. Los otros se rieron entre dientes, mitad serios, mitad sarcásticos. Hombres de pueblo pequeño con demasiados años a sus espaldas, demasiado familiarizados con las malas historias, demasiadas malas historias contadas con whisky y aburrimiento. Les di el asentimiento educado que aprendes a usar cuando estás demasiado cansado para discutir. Solo son letreros, dije, solo árboles. No discutieron, solo continuaron observándome terminar mi café. La verdad era que esta ruta cayó en mi regazo porque nadie más la quería. Ni los más jóvenes, ni los jubilados que trabajaban medio turno para engordar sus pensiones. Incluso mi supervisor no me miró a los ojos cuando me dio el papeleo. Hay muchos malos brotes allí, dijo. Ten cuidado donde pisas. Supuse que era la habitual superstición de pueblo pequeño. Los marcadores de senderos descoloridos clavados en árboles podridos no iban a morderme. La burocracia no me asusta. No usualmente. Las primeras rutas pasaron sin mucho que decir. Nada inusual más allá de lo silencioso que se sentía todo. Ni pájaros, ni ardillas, ni siquiera el zumbido de las moscas sobre la madera muerta. Solo yo y los árboles. El tipo de silencio que sientes en tus dientes. El trabajo en sí se mantuvo simple. Entrar, encontrar los marcadores, quitarlos, registrar la remoción, seguir adelante. Cada letrero tenía un nombre en él, grabado en madera y desgastado por el clima hasta el infierno. Algunos de ellos los reconocí de viejos volantes de personas desaparecidas, rostros que solían colgar junto a la caja en las gasolineras cuando era un niño. Memoriales a aquellos perdidos y nunca encontrados. Otros se remontaban más atrás. Nombres transmitidos a través del chisme del pueblo, generalmente mencionados al mismo tiempo que la mala suerte o los finales tristes. Me llamó la atención más de una vez lo extraño que era nombrar senderos en honor a personas que se habían perdido en ellos. Aún más extraño, como nadie se molestó en mencionar esa parte al entregarme la hoja de trabajo. Después de unos días, las cosas comenzaron a no encajar. Despejaba un camino por la mañana, sacaba los marcadores, solo para encontrar algunos de ellos de vuelta por la tarde. Los mismos árboles, los mismos pernos hundidos en la corteza que debería haber estado desnuda. Luego estaban las huellas, demasiado estrechas para mis botas, moviéndose por los caminos en lugares donde nadie debería haber estado caminando. Nunca conducían a ninguna parte, simplemente se detenían en medio de la maleza espesa o desaparecían por completo en suelo sólido. La radio me dio más estática cuanto más me adentraba. A veces voces débiles y rotas bajo el ruido blanco. Al principio no pude distinguir mucho, pero después de un tiempo se hizo más claro. Alto, date la vuelta, déjalo en paz, siempre urgente, siempre al borde de las palabras. Me dije a mí mismo que tenían que ser lugareños jugando, adolescentes accediendo a mi frecuencia de radio. Tal vez esos viejos del restaurante todavía tenían suficiente rencor en ellos como para plantar un CB en algún lugar
y molestarme. Pensé en empacar temprano, tomar la derecha, perder las horas extra, pero el alquiler estaba a punto de vencer. Las cuentas estaban apiladas y no podía soportar arruinar otro trabajo. Así que me quedé. Monté el campamento justo en lo espeso para terminar más rápido. Una noche más, luego derribaría lo último y nunca miraría hacia atrás. Incluso mientras clavaba la última estaca y cerraba mi tienda bajo esos árboles muertos, no podía quitarme la sensación. Debería haberme ido ya. Esa noche, el bosque no fingió dormir. Escuché movimiento fuera de la tienda mucho antes de desabrocharla. No pasos exactamente, no algo tan constante. Ramas se rompían, hojas se movían, y algo imitaba los pitidos cortos y recortados de mi radio. No palabras, solo ruido, cortado y mecánico, tratando de acertar el ritmo sin entender el propósito detrás de él. Me senté en la oscuridad, escuchando, esperando que se detuviera. Cuando no lo hizo, salí con mi linterna y barrí los árboles más allá del campamento. Por un segundo, creí ver una figura. Era alta, más grande de lo que cualquiera que viviera debería ser, parada demasiado quieta entre los troncos. Cuando volví a probar la radio, la estática dio paso a palabras, no frases, nada conversacional, solo nombres. Nombres de senderos a los que aún no había llegado. Nombres sacados directamente de mi papeleo. Algunos ni siquiera los reconocí. No dormí después de eso. Por la mañana cada marcador que había quitado el día anterior había sido reinstalado. No donde los había encontrado originalmente, sino más adentro en el bosque. Árboles por los que aún no había caminado. Algunos incluso parecían recién montados, con pernos clavados en la corteza que derramaba savia limpia debajo de ellos. Empaqué el campamento y me dirigí a la camioneta, lista para dejar atrás esta pesadilla en evolución, solo para descubrir que no estaba donde la dejé. Las huellas de los neumáticos se extendían hacia la maleza y desaparecieron sin señales de haber dado la vuelta. Me quedé allí por un buen rato luchando contra la necesidad de simplemente caminar de regreso al pueblo y dejarlo todo. Pero el trabajo estaba a mitad de camino. El alquiler no se iba a pagar solo y no podía soportar otro error en mi historial. Solo necesitaba terminar el resto de mi ruta asignada. Así que seguí adelante. Iba a terminar de despejar estos senderos. Nada en ese bosque se conectaba como debería. Los caminos que sabía que iban de este a oeste comenzaron a curvarse sobre sí mismos, llevándome de vuelta a lugares por los que no había pasado 2 veces. Revisé mi brújula hasta que la aguja giró en círculos lentos y perezosos. No importaba en qué dirección girara, el GPS de mi teléfono fallaba entre pantallas de error y coordenadas que no tenían sentido. Empecé a dejar nuevos marcadores detrás de mí, cinta brillante, arañazos en la corteza, pequeños montones de piedras. Cada vez que daba la vuelta se habían ido. La pila desechada de letreros que creé para desechar más tarde esa mañana también desapareció. Seguí caminando hasta que los árboles se abrieron en un claro que no recordaba de ningún mapa. En su centro se alzaba una estructura, no natural, no accidental, un tótem de viejos letreros, oxidados y podridos, deliberadamente atornillados juntos en capas retorcidas. Debajo de las placas colgaban trozos de tela, mochilas rotas y zapatos vacíos, huesos que entre ellos se volvían amarillentos y delgados por la edad. Reconocí algunos de los nombres en esos letreros de los marcadores que había quitado. Nombres de mi papeleo, nombres de casos de personas desaparecidas de hace décadas. Los árboles alrededor del claro tampoco estaban intactos. Surcos profundos cortados en la corteza,
largos cortes que tiraban de la madera en formas toscas. Al principio parecían aleatorios, pero cuanto más los miraba, más se parecían a las fuentes cuadradas limpias utilizadas en los marcadores de senderos del condado. Letras, oraciones a medio formar que quedaron inconclusas. Esto no era una broma. No eran lugareños tratando de asustarme, o unos viejos amargados con una radio CB en el bosque. Los senderos no estaban simplemente abandonados, no estaban destinados a ser tocados. El bosque estaba observando, o, peor aún, esperando. Intenté desandar el camino, intenté seguir el mapa, mis propios marcadores, incluso el sol. Nada encajaba ya. Al final volví al claro, de vuelta al tótem. Pensé que si lo quemaba, tal vez rompería lo que me estaba reteniendo aquí. Tal vez el fuego lo desharía, lo despojaría hasta convertirlo en algo humano de nuevo. Las llamas prendieron con bastante facilidad, pero ardían de un verde azulado en los bordes. El humo se curvaba en espirales pesadas que no se elevaban, sino que colgaban bajas y espesas sobre el suelo. Fue entonces cuando el bosque reaccionó. El viento rugió a través de los árboles en ráfagas agudas, tirando de las ramas hasta que se inclinaron y se retorcieron. El suelo tembló bajo mis pies. Escuché algo crujir en la oscuridad más allá del claro. Madera que se esforzaba, metal moliéndose contra sí mismo. El tótem no se quemó, no realmente. Los letreros se ennegrecieron, se pelaron, se desmoronaron, solo para volver a unirse. El metal doblado se reformó. Las placas se retorcieron en nuevas formas. Los nombres se reorganizaron en palabras que no podía leer. Toda la cosa se volvió más alta ahora. Ramas que se partían de su núcleo como miembros. Algo se liberó de él. No podía decir dónde terminaba la estructura y dónde comenzaba la cosa. Madera por huesos, letreros oxidados por piel, placas clavadas superpuestas como escamas, miembros demasiado largos, torso ahuecado, una forma hecha de todos los pedazos que pensé que había quitado. Los letreros colgaban de su cuerpo entrechocando entre sí con cada movimiento lento y deliberado. Palabras que reconocí, nombres que había tocado, fechas que había registrado. No habló. No lo necesitaba. El peso de su mirada se presionó en mí, aflojando algo detrás de mis ojos. Ramas raspándose unas contra otras hasta que sonaron casi como risa, seca y sin alegría. Giré para correr, pero no quedaba ningún lugar a donde ir. Los caminos se doblaron sobre sí mismos. Las raíces rompieron la tierra en espirales lo suficientemente gruesas como para hacerme tropezar sin importar en qué dirección girara. La luz del día se convirtió en anochecer sin previo aviso. Las sombras se estiraron largas y delgadas hasta que se tragaron los bordes del claro. La cosa me observó hasta que ya no pude aguantar el momento. El suelo se inclinó. El aire se partió de lado. Mis pensamientos se dispersaron en estática. Me desmayé parado justo donde me quería. Desperté tendido en la tierra, pero no era la misma tierra en la que me había desmayado. El suelo debajo de mí estaba limpio, el sendero bien mantenido. Grava fresca crujió bajo mis manos cuando me incorporé. Los árboles ya no estaban muertos y retorcidos. Estaban altos y verdes. Las hojas se movían suavemente en una brisa que en realidad olía bien. Podía escuchar pájaros de nuevo, viento en las ramas. Por un momento me permití creer que había escapado. Tal vez había deambulado demasiado lejos, me desmayé y alguien me había arrastrado de vuelta a una ruta segura. Pero mi camioneta se había ido. No había señales de mi tienda, mis herramientas, el claro o la cosa retorcida que había visto reconstruirse a partir de huesos y metal. Giré en un círculo lento, tratando de encontrar algún marcador para orientarme. Nada.
solo un sendero que se extendía hacia adelante y hacia atrás, tan ordenado e inusual que podría haber sido colocado ayer. Lo seguí hacia atrás, esperando que me llevara a una carretera. En cambio, me llevó a un letrero, nuevo, recién atornillado, orgullosamente de pie en el inicio del sendero. Las palabras no tuvieron sentido hasta que las leí 2 veces. Era un nuevo sendero, uno que no había visto cuando hice el inventario de los senderos listados para el área, nombrado en mi honor. La fecha de establecimiento era el día en que me había desmayado. No había forma de que alguien pudiera haber hecho un sendero completo en tan poco tiempo. Le habría llevado a un equipo semanas. Sin embargo, aquí estaba, recién tendido y listo para usar. Me quedé allí mirando hasta que mi garganta se cerró. La fuente coincidía con todos los letreros que había quitado durante la semana pasada. Mismos materiales, mismos pernos. Incluso el ángulo de la colocación era el mismo que el de los que había quitado con mis propias manos. Recordé tan claro como el día cómo cada uno de esos viejos senderos llevaba el nombre de una persona desaparecida. Nombres que pensé que eran solo restos burocráticos de décadas pasadas, memoriales a aquellos perdidos en la naturaleza. Nombres olvidados que pensé que estaba ayudando a borrar, pero no los estaba despejando. Estaba haciendo espacio. Así es como se construían los nuevos senderos, no puestos por los trabajadores del condado, no firmados con permisos o planos. La gente no desaparecía aquí. Eran reutilizados. Seguí caminando porque no sabía qué más hacer. El sendero se extendía por delante, perfecto y limpio bajo mis pies, sin podredumbre, sin trampas, sin giros equivocados, solo un pequeño sendero pulcro invitando a la gente a entrar. Más adelante, los vi. Senderistas, 3 de ellos, tal vez 4. Chaquetas brillantes, mochilas, charlando mientras avanzaban por el sendero como si nada estuviera mal. Riendo, relajados, sin tener idea de lo que esperaba más adentro. Les grité que se detuvieran. Agité mis brazos, me interpuse en su camino. Cualquier cosa para llamar su atención. No reaccionaron, ni siquiera levantaron la vista. Les grité, les rogué que dieran la vuelta. Les dije que no tenían idea de hacia dónde caminaban, que ese sendero no estaba destinado a existir, que los tragaría como me tragó a mí. Caminaron a través de mí, no alrededor, no al lado, a través. El frío me cortó las costillas y el pecho, un escalofrío más profundo que el invierno, sin dejar nada detrás más que aire. No dudaron, no parecieron darse cuenta en absoluto. Los perseguí, todavía gritando, todavía tratando de interponerme entre ellos y el bosque de adelante. No importa lo que hice, no me oyeron. Mis palabras no los tocaron. Mis manos no pudieron detenerlos. Me salí del sendero, esperando que tal vez eso rompiera lo que me retenía aquí. El mundo se retorció. Los árboles se doblaron hacia adentro. Los colores se escurrieron a ceniza y hueso. Parpadeé y me encontré de vuelta en el camino donde había comenzado. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado cada vez. El sendero no me dejaba ir. Solo pude observar mientras los excursionistas avanzaban, hasta que dejaron los límites de donde estaban mis límites. Inconscientes de que más adentro algo estaba posiblemente esperando para doblarlos en la tierra de la misma manera que me dobló a mí. Quería seguirlos, asegurarme de que estuvieran a salvo, pero ni siquiera podía tocarlos. Todo lo que podía hacer era mirar, indefenso, sin voz, atado a este camino. El tiempo dejó de tener sentido después de un tiempo. No comí, no dormí, ni siquiera me cansé. Mi cuerpo no me dolía, mis pies nunca se ampollaron, pero no podía dejar el sendero.
Intenté en todas las direcciones, a todas horas de lo que solo podía adivinar que era el tiempo que pasaba. Fuera del sendero, el mundo se rompía y me arrojaba de vuelta a la grava. No podía descansar. Simplemente caminaba de un lado a otro desde el inicio del sendero que llevaba mi nombre hasta el punto más lejano, antes de que el bosque doblara el mundo por la mitad de nuevo. De un lado a otro para siempre. La gente vino, no a menudo, pero lo suficiente. Senderistas en parejas o grupos deambulando sin una pista, siguiendo mi nombre impreso en ese letrero limpio y fresco. Los seguí a distancia, los observé terminar el camino, los escuché reír sobre el hermoso paisaje, el bosque tranquilo. Siempre lo lograban, al menos los que vi. Siempre se iban. No podía seguirlos más allá del inicio del sendero. Quería pensar que los estaba vigilando. Alguna parte de mí todavía quería proteger a alguien de este lugar. Me dije a mí mismo, tal vez eso importaba. Tal vez yo todavía importaba. Entonces llegó el guardabosques, un hombre del condado, con un portapapeles en la mano, un chaleco de mantenimiento, el mismo parche en la manga que yo solía usar, el mismo papeleo que llené, la lista de verificación, el inventario, el mismo trabajo. Se paró bajo mi letrero durante mucho tiempo, frunciendo el ceño. Finalmente, sacó una palanca y comenzó a quitarlo. Quise gritarle que se detuviera, que lo dejara, que volviera a su camioneta y condujera hasta que no pudiera ver más árboles. Lo seguí mientras caminaba por el sendero, arrastrando el letrero bajo un brazo. Grité tan fuerte como pude. Luego empujé más fuerte para intentar llegar a él. Nada sucedió hasta que su radio crepitó en su cadera. Mi voz salió por ella, distorsionada y rota, apenas palabras, un puñado de sílabas, una advertencia que no podía oír. O tal vez pudo, y simplemente lo descartó como los lugareños ahuyentándolo. Delante de él, entre los árboles, lo vi. La cosa del claro, las formas cosidas de letreros oxidados y huesos, de madera, y nombres robados. Se movía delante de él, lento pero seguro, siempre justo fuera de la vista. No lo estaba persiguiendo. No tenía que hacerlo. Lo estaba guiando a alguna parte. Él no lo vio. No lo habría creído si lo hubiera hecho. Siguió su papeleo, su deber, sin saber lo que le esperaba ahora que había perturbado el sendero. Salieron juntos del sendero hacia el bosque más allá de donde yo podía ir. Me quedé allí mirando el espacio donde desaparecieron, escuchando el bosque vacío respirar. El letrero volvería. Lo sabía. Nuevo nombre, nueva fecha, nuevo camino tallado más profundo. Otra pieza añadida a la colección del bosque. Otra milla para que los excursionistas la sigan. Otro hombre tragado. Y no pude hacer absolutamente nada para evitarlo.